Ahora vamos a entrar a un nuevo tópico. Bueno, vamos a finalizar hoy día un tópico que quedaba pendiente de la unidad pasada y de ahí ya pasamos a la última unidad, que justamente es el análisis de sistemas. Ok, entonces déjenme compartir por favor los slides. Ok, ¿me confirman por favor que pueden ver mi pantalla? Buenas noches, sí se ha visto. Genial, muchas gracias. Entonces procederemos con iniciar la sesión del día de hoy. This call is now being recorded. Ok, bueno, este era un tópico que quedaba pendiente de la unidad pasada y que básicamente no se tocó ya al final para no saturarlos también de información y para que puedan concentrarse más en la práctica calificada y en la parcial, ¿no? Sin embargo, considero algo que es importante y que por lo menos deberíamos saber de qué va, ¿no? Para que de esa manera puedan complementar todo lo aprendido en la unidad pasada, que es justamente la representación de la magnitud y la fase de la transformada de Fourier, ¿no? Una transformada que justamente habíamos visto que estaba en el dominio de la frecuencia. Y al estar en el dominio de la frecuencia, obviamente esta transformada contenía tanto elementos reales como elementos imaginarios. Y una vez que tenemos esa combinación de elementos reales con imaginarios, podemos tener representaciones de magnitud y por consiguiente de ángulo, o lo que se llama comúnmente como fase. Entonces, la magnitud de una transformada o de un número complejo nos va a decir prácticamente cuánto de longitud tiene, bueno, si lo convertimos a, si hablamos en término vectorial, cuánto de longitud tendría ese vector, ¿no? Y en este caso la fase nos indicaría una dirección. De manera similar, en el dominio de la frecuencia vamos a tener una representación similar. La magnitud nos va a decir cuánto de norma tiene una cierta transforma de Fourier, y la fase nos va a decir en términos de frecuencia qué tan lineal o qué tan no lineal es esa transformada, ¿no? Justamente la fase es importantísima por el hecho de que muchas veces necesitamos diseñar filtros. Entonces, cuando se diseña el filtro, ¿no?, lo que se hace es tomar en consideración esa fase y ver si es que el filtro que uno está diseñando justamente afecta la fase de un cierto sistema y lo retrasa o lo adelanta, o qué tanto lo retrasa o qué tanto lo adelanta, ¿no? Muchas veces lo que ocurre es que justamente se retrasa la señal de ese sistema. Entonces, al agregarle retrasos al sistema, muchas veces el controlador que uno puede estar diseñando tal vez no funciona de la manera más adecuada, o justamente no sabemos qué hacer en esas situaciones, ¿no? Entonces, justamente para ese tipo de casos es que se usa o se hace un análisis de fase de los sistemas, para que de esa manera todo quede un poco más eh, mejor diseñado. ¿Okay? Entonces, dada esa pequeña introducción, vamos a comenzar, ¿no? Describiendo algunos aspectos de esa magnitud y de la fase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pone ahí? Que la magnitud, ¿no?, muchas veces representado por doble barra, ¿no?, justamente en un sistema, esa doble barra indica que estamos trabajando encima de la magnitud.
Entonces, esa magnitud va a describir el contenido de frecuencia básico de la señal, ¿no? Y también, ¿qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar información sobre las magnitudes relativas de los exponenciales complejos que hacen la señal x de t, ¿no? Entonces, como sabemos, esta señal en frecuencia es una contribución de senos y cosenos, dada el concepto fundamental de la series de Fourier, y por consiguiente aterrizábamos en las transformadas, ¿no? Entonces, nuestra transformada de Fourier también va a ser una combinación de esos componentes, ¿no? Entonces, justamente la magnitud nos dice, o bueno, nos proporciona información de esos coeficientes, en este caso de esos exponenciales complejos que justamente van a conformar a la señal x de t sobre la cual nosotros estamos trabajando. Ahora, por otra parte, además de la magnitud, nosotros vamos a tener un ángulo de fase, muchas veces conocidos como el argumento de la transformada, ¿no? Entonces, este argumento o fase, lo que va a hacer es, no va a afectar a la amplitud de los componentes de frecuencia individuales, sino que nos va a proporcionar información sobre las fases relativas de los exponenciales. O sea, qué tan en fase están todos esos exponenciales con respecto a nuestra línea de, o bueno, nuestro eje de frecuencias, ¿no? En ese caso, esas relaciones de fase que son capturadas a través de esa función de argumento van a tener un efecto significativo en la naturaleza de la señal x de t, ¿no? Y por lo tanto, contienen una cantidad sustancial de información sobre la señal. Muchas veces esa fase, lo que pasa es que es olvidada, porque justamente a veces no nos interesa saber si están en retraso, si están adelanto, y lo único que nos interesa es conocer la magnitud de una cierta señal, ¿no? Entonces, lo cual no debería ser así, porque justamente esa fase nos dice, bueno, nos habla de ciertas naturalezas de las señales, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener? Un ejemplo bien clásico es la combinación lineal de señales sinusoidales. Por ejemplo, si consideramos la señal x de t, que es básicamente una sumatoria, ¿no?, entre un número real, un 1, más un medio, coseno de 2πt, más coseno de 4πt, más 2/3 coseno de 6πt, lo que estamos haciendo es agregarle componentes con una frecuencia mayor cada vez, ¿no? Entonces, cada una de esas componentes de frecuencia, lo que va a hacer es sumarle cierta fase a nuestra componente fundamental, ¿no? Que es básicamente, si los desglosamos, básicamente sería lo siguiente, ¿no? 2pi más una cierta fase, o bueno, 2πt más una cierta fase, un 4πt más una cierta fase, o un 6πt más una cierta fase, ¿no? Sabemos que esos componentes armónicos son periódicos. Entonces, ¿qué pasaría si, bueno, en el caso de que todos esas fases que se le está agregando son iguales a 0? En ese caso tendríamos una señal de esta naturaleza, ¿no? Pero ¿qué pasaría si cada una de esas señales tuviese una contribución diferente? Por ejemplo, φ1 que sea igual a 4 radianes, φ2 que sea igual a 8 radianes, o φ3, por ejemplo, que sea igual a 12 radianes. Si bien es cierto, al final lo que vamos a tener, o la sumatoria que vamos a tener, es prácticamente la misma señal original que estábamos creando, si consideramos esas contribuciones de fase de cada una de esas señales exponenciales, o bueno, esas señales periódicas, básicamente lo que vamos a tener es una señal retrasada o adelantada como resultado de la aplicación de esas fases, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente, esos cambios de fase no van a afectar a la amplitud de una señal, más sí su desplazamiento en el eje temporal. Y justamente es por esos cambios de fase que se pueden encontrar en las señales,
¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que, además de tener una contribución positiva, hay algunos que tienen una contribución negativa, ¿no? Como por ejemplo, el caso de que phi1 valga 6 radianes, phi2 valga menos 2.7 radianes y phi3 valga 0.93 radianes. Entonces, en ese caso, lo que sí vamos a tener es una distorsión de la señal, ¿no? Y de igual manera, si nosotros cambiamos también, hacemos un nuevo cambio de esas fases, de esas contribuciones de fase de cada una de esas señales, ¿no? En el caso de que phi1, por ejemplo, valga 1.2 radianes, phi2 valga 4.1 radianes y phi3 valga menos 7.02 radianes, vamos a tener otra distorsión, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que las señales resultantes difieren significativamente para diferentes fases relativas, ¿no? ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros tenemos algún tipo de fase absoluta, por decir números enteros y positivos, ¿no? Entonces no vamos a tener una diferenciación tan grande como cuando lo hacemos con fases relativas, que son pequeñas contribuciones que serían en este caso, bueno, que afectarían en este caso a la periodicidad propia de la señal y por lo tanto su contribución va a ser de una manera diferente en el tiempo, ¿no? Entonces, en el momento en que estamos distorsionando de manera muy mínima la fase de una cierta señal, esa distorsión sí se va a notar, ¿no? O bueno, cuando estamos afectando la periodicidad de una señal, ¿no? En el caso de que no afectemos directamente, como es este caso, ¿no? Entonces no vamos a tener una variación sustancial en la magnitud de la señal, pero sí en su fase. Pero si tenemos ya una pequeña distorsión que afecte la periodicidad de la señal, en ese caso sí vamos a tener una distorsión en magnitud, ¿no? Entonces por eso es que es importante el tema de las fases en las señales, ¿no? Y justamente es lo que menciona aquí, que los cambios en la función de fase de una cierta señal en frecuencia conducen a cambios en las características en el dominio de tiempo de la señal x de t. Por ese motivo es que el análisis de fase es importante, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos saber? Que en algunas aplicaciones la distorsión de fase puede ser importante, mientras que en otras no lo es. Por ejemplo, el sistema auditivo es relativamente insensible a la fase. ¿Eso qué quiere decir? Que la distorsión de fase leve, ¿no? Como las que afectan a los sonidos individuales, no conduce a una pérdida de la inteligibilidad. Por ejemplo, si tenemos un cierto retraso, por ejemplo, ahora mismo en la transmisión que nosotros estamos haciendo, si yo estuviese, por ejemplo, 2 segundos atrasados de la señal original, básicamente ustedes me lograrían entender todo lo que les estoy diciendo sin problema ninguno, ¿no? Y eso es justamente porque es un retraso natural en la comunicación. Sin embargo, si ya tuviésemos algún tipo de distorsión en el habla, valga la redundancia, una cierta distorsión, no solo en fase, sino también en magnitud, en el caso de que ya tengamos problemas con la señal u otro tipo de aspecto que esté afectando con esa transmisión, entonces ya tendríamos una distorsión más prominente o más notoria de lo que se estaría hablando, ¿no? Y en ese caso, ustedes sí notarían ese cambio y por consiguiente también notarían que no se está entendiendo o que sí se está entendiendo en algunas partes. Por consiguiente, la inteligibilidad resultaría afectada, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre eso, ¿no? A veces el cambio de fase o esa distorsión de fase eh, es propia, es natural del proceso en el cual nosotros estamos trabajando y a veces no necesitamos que esa velocidad de respuesta sea tan inmediata, ¿no? Por ejemplo, si tenemos también
un cierto retraso y se nos escucha completamente, o sea, se nos entiende bien, prácticamente podemos comunicarnos con la otra persona sobreentendiendo que hay ese retraso en la transmisión y esperando, ¿no? Un poco para que esa otra persona pueda terminar de decirnos la idea o el mensaje que quiere transmitirnos y luego nosotros podamos retornarles una respuesta, ¿no? En ese caso, por ejemplo, podemos trabajar de una manera eh, bien tranquila en comparación con otro tipo de distorsión que ya sería mucho más prominente. ¿Ok? Entonces, otra importancia de la fase, donde justamente se nota bastante, es en el dominio de las imágenes, del procesamiento digital de imágenes. Porque justamente la fase nos va a ayudar a poder descubrir ciertos aspectos de las imágenes que puedan ser importantes o no para el procesamiento sobre el cual nosotros estemos trabajando. Entonces, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, una imagen monocromática, que obviamente puede considerarse una señal bidimensional, ¿no? Con respecto a un T1 y un T2, que en este caso denotarían las variables espaciales, es decir, puntos de coordenadas horizontales y verticales, donde cada uno de esos puntos de coordenadas va a tener un cierto nivel de intensidad sobre el cual se va a construir esta imagen, ¿no? Bueno, intensidad o brillo de la imagen. Eh, bueno, básicamente es eso, ¿no? Una imagen va a ser considerada como eso, como una combinación de dos señales espaciales sobre el cual vamos a construirle un lienzo, ¿no? Donde cada punto de esa coordenada va a tener un cierto nivel de intensidad, dependiendo de una cuantización y bueno, un cierto muestreo, un proceso de cuantización y cuantificación, ¿no? Sobre el cual se va a construir esta imagen, ¿no? Entonces, al ser una señal, básicamente podemos trabajarlo tranquilamente en el dominio de la frecuencia, ¿no? Podemos realizar una transformación. En este caso, una imagen es considerada como una señal discreta, ¿no? Porque obviamente va a tener una cierta resolución, la cual va a estar afectada por el nivel de cuantización en el cual vamos a estar trabajando, los canales y todo eso, ¿no? Pero básicamente es una señal. Y como una señal podemos transformarlo, podemos llevarlo de un cierto dominio, en este caso un dominio espacial, a un dominio frecuencial, ¿no? A través de la transformada de Fourier, que básicamente lo que va a hacer es descomponer la imagen en componentes exponenciales complejos de la forma elevado a la j omega 1 por t1 y multiplicado por a la j omega 2 por t2, ¿no? Que va a capturar las variaciones espaciales de x, de t1 y t2, a diferentes frecuencias en cada una de las dos direcciones de coordenadas. Entonces, básicamente, si nosotros transformamos una señal cuadrada, al final lo que vamos a tener son ciertas componentes que se van a encontrar justamente en el medio de la imagen. Y dadas esas componentes, bueno, en el caso del procesamiento digital de imágenes, vamos a analizarlas y vamos a retener algunas de ellas utilizando ciertos filtros en el dominio de la frecuencia, ¿no? Y para de esa manera poder eliminar todos los componentes no deseados o esos componentes armónicos que distorsionan nuestra imagen, ¿no? Sin embargo, la importancia de trabajar las imágenes en el dominio de la frecuencia no solo radica en poder observar su magnitud, sino que también tenemos que observar o analizar la fase de una cierta imagen, ¿no? Y en las imágenes, justamente la información visual más importante se encuentra en los bordes y en las regiones de alto contraste, usualmente, ¿no? Ahora, intuitivamente,
la intensidad mínima y máxima en la imagen son lugares en los que están en fase complejos exponenciales a diferentes frecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que la fase va a capturar la información sobre los bordes. Es justamente lo que se hace en procesamiento digital de imágenes. Cuando se quiere utilizar una cierta herramienta para poder discriminar a los bordes, muchas veces lo que se hace es hacer un filtro pasalto en una imagen, ¿no? Obviamente en el dominio de la frecuencia, filtro pasalto de esta manera, de este tipo, ¿no? Pues lo único que estamos haciendo es dejar pasar todos los componentes que están por fuera del radio de ese círculo, ¿no? Y por consiguiente, lo que estamos haciendo es justamente dejar pasar la información sobre los bordes de las imágenes. Lo que conseguimos luego de utilizar estos filtros son básicamente información de una imagen, por ejemplo. No sé, en este caso tal vez estábamos trabajando con un perfil y lo único que estamos haciendo es obtener información sobre sus bordes. Y todos los componentes que estaban en medio, que son básicamente los componentes con más altas frecuencias, son descartados a través de la utilización de estos filtros, ¿no? Entonces, el análisis de fase no solo radica en el hecho de que tengamos que hacer un cierto análisis de cómo es que esa señal se está comportando en el tiempo, sino que también ese análisis de fase puede contener cierta información que a nosotros nos interese, ¿no? Como en el caso de las imágenes, que captura información sobre los bordes de las imágenes, valga la redundancia, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una imagen monocromática, como les venía diciendo, y nosotros lo pasamos al dominio de la frecuencia, lo que vamos a obtener es justamente lo siguiente, ¿no? Tenemos la mayoría de la información de la imagen en estos puntos, ¿no? Que es justamente donde están las frecuencias más bajas. Y a veces lo que queremos es justamente descartar los componentes de frecuencias más altas que están por estos lados. En este caso, lo que se está mostrando es justamente una escala logarítmica, porque usualmente lo único que se ve es un punto ahí en el centro, ¿no? Entonces, se utiliza la escala logarítmica para poder ver un poco mejor la magnitud y la fase de las imágenes en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, en ese caso, la magnitud, por ejemplo, ya me empieza a decir algo, ¿no? Que tengo ciertos componentes frecuenciales que están sobresaliendo un poco en la imagen, sin embargo, no están uniformemente distribuidos, ¿no? Puedo observar que aquí ya está un poco más y en el otro no. Entonces, son ciertas componentes que yo podría descartar o como también, ¿no? Dependiendo mucho de la aplicación en la cual yo esté trabajando. Sin embargo, la fase ya me empieza a decir algo. Que ya hay ciertos componentes que se vienen repitiendo, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer ciertos componentes ahí que se están superponiendo y que justamente son los componentes donde se encuentran más que nada información sobre los bordes, ¿no? Entonces, también puedo obtener cierta información, ¿no? De esas líneas que pueden estar yendo a través de la imagen. Entonces, lo que usualmente pasa es que todo lo que está en el medio es básicamente la información esencial que contiene una imagen. Y todo lo que está un poco más afuera es información acerca de los bordes de la imagen. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, hago un establecimiento de fase a cero? Entonces, lo que voy a tener es justamente esto de aquí, ¿no? Entonces, yo estoy teniendo más componentes frecuenciales justamente en las partes externas de mi transformada. Entonces, que justamente van a tener la información de los bordes de mi imagen. Entonces, yo al momento de poder aplicar un filtro aquí, por ejemplo, paso alto, lo que voy a hacer es eliminar todo lo que está aquí en el medio y dejar pasar solo lo que está aquí afuera, ¿no? Entonces, eso ya lo verán ustedes un poco más a detalle en el siguiente curso, que es, bueno, en el subsiguiente curso, que sería el procesamiento digital de imágenes, ¿no? Y que, bueno, como les mencionaba, podría ser
procesado, ¿no? Entonces, cuando se empezaba a hacer el procesamiento, por ejemplo, cuando se empezaba a poner ese establecimiento de fase 0, ya se empezaba a tener más información de los bordes, ¿no? Entonces, cuando ya le metes una magnitud y una fase diferentes, ya obviamente vas a tener un resultado muy diferente a la imagen original que tenías desde un principio, ¿no? Entonces, son algunas de las técnicas que pueden ser utilizadas para el procesamiento digital de imágenes. Ahora, justamente dependiendo mucho de la aplicación que ustedes estén trabajando, el efecto que van a obtener es muy diferente con respecto al otro, ¿no? Obviamente lo que le hace bien a uno no necesariamente tiene que hacerle bien a otro, ¿no? Como es el caso de aquí. Tenemos una imagen que ha sido trabajada, que ha sido procesada, cuyo resultado no es tan esperado como el que se quería, sin embargo se tiene otro, donde el procesamiento digital de imágenes ha podido mejorar esos componentes de la imagen, ¿no? Ahora, para propósitos de nuestro curso, si bien es cierto, nosotros podemos trabajarlo, como hemos visto, como el tema de las imágenes, para efectos de nuestro curso no podemos trabajarlo de la misma manera. Entonces, para ello tenemos que hacer o recurrir a algunas herramientas que puedan ayudarnos a realizar ese procesamiento, ¿no? O ese análisis. Y muchas veces, bueno, en este caso, uno de los más comunes o el más popular son justamente los gráficos de magnitud logarítmica y de Bode, los gráficos de Bode prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué son estos gráficos de Bode? Son básicamente escalas logarítmicas para la magnitud, la fase de la transformada de Fourier, ¿no? Los cuales pueden ser para ambos. Pueden ser para las transformadas de Fourier en tiempo continuo y en tiempo discreto. Ahora, lo que usualmente pasa es que el producto de magnitudes, ¿no? Que son justamente las respuestas al impulso que nosotros queremos buscar, o las respuestas de las salidas de los sistemas, ¿no? Se pueden mostrar en escala logarítmica como una relación aditiva, ¿no? Lo que justamente trabajábamos como si fuese una multiplicación de algunos productos para poder hallar la salida de un sistema, podemos trabajarlo en escala logarítmica utilizando las propiedades de los logaritmos, ¿no? El logaritmo de una multiplicación básicamente se convierte en una suma. Entonces, como tal, nosotros podemos representar esa salida del sistema en esa misma escala, ¿no? En una escala logarítmica. En consecuencia, la gráfica de la transformada de Fourier, o la transformación de Fourier, de la salida del sistema, se obtiene añadiendo las magnitudes logarítmicas tanto de nuestra respuesta al impulso en el dominio de la frecuencia como de nuestra entrada, ¿no? Y obviamente también las fases, ¿no? Entonces lo que vamos a obtener es prácticamente una doble gráfica, una gráfica de la magnitud y una gráfica de la fase. Y obviamente también ambas gráficas se pueden añadir para obtener la representación gráfica final de nuestra señal o de nuestro sistema. Además, ¿qué cosa podemos observar? Que la escala logarítmica permite que ciertos detalles se muestren en un rango más dinámico, ¿no? O en un rango dinámico más amplio. Porque justamente la escala logarítmica nos permite eso. Nos permite expandir o acortar ciertos aspectos de nuestro sistema, ciertas salidas o respuestas de nuestro sistema, lo cual no se podría ver en ciertas escalas de tipo lineal, ¿no? Y que justamente también esa escala logarítmica es la favorita en procesamiento digital de imágenes, por el mismo hecho de que, como les mencionaba anteriormente, si nosotros visualizaríamos la magnitud de la transformada de Fourier de esta imagen, lo único que podríamos observar de una manera lineal sería prácticamente un círculo blanco en el medio, ¿no? Entonces todas esas componentes que estamos viendo aquí no podríamos observarlas en el dominio de la frecuencia. Entonces, sin embargo, sí podemos observarlos
si lo trabajamos en una escala logarítmica, ¿no? Que usualmente en el caso de las señales unidimensionales es conocido como los gráficos de Bode. ¿Ok? Entonces, estos gráficos de Bode, obviamente las respuestas de nuestros sistemas en tiempo continuo, son prácticamente de esos tipos, ¿no? O son usualmente de esos tipos. Lo que vamos a ver son justamente esas escalas logarítmicas, ¿no? Donde todo prácticamente es de una manera no lineal, ¿no? Vamos a tener esos cambios de 10, 100 a 1000 bastante rápidos, ¿no? Entonces, la escala específica de amplitud logarítmica utilizada está básicamente denotado en decibelios, lo cual es multiplicar una cierta magnitud, ¿no? O sacar el logaritmo a partir de una cierta magnitud, nosotros le sacamos el logaritmo en base 10 y lo multiplicamos por 20, ¿no? Con lo cual estaríamos transformando a la escala en decibelios, ¿no? Obviamente, como les menciona aquí, denominados decibelios. Ahora, los gráficos de Bode se utilizan en tiempo continuo, ¿no? En los que se utiliza una escala logarítmica, el cual es una escala de frecuencias comúnmente utilizada, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra escala de frecuencias por esta parte. Una escala logarítmica que va a pasar de 10, 100 a 1000 o a 10.000 muy rápidamente, ¿no? Y justamente esos gráficos de Bode me van a ayudar para poder caracterizar ciertos sistemas, ¿no? Y que son justamente, van a ser parte de nuestro curso, en la parte final, que son justamente los sistemas de tiempo continuo de primera y segunda orden. Que son justamente nuestro próximo tópico. Entonces vamos a empezar a describir rápidamente cómo es que estos sistemas se van a caracterizar. Hasta el momento lo que hemos visto son prácticamente sistemas sin caracterizarlos de ninguna manera, ¿no? Lo único que hemos visto son prácticamente fracciones, por así decirlo, que caracterizan a nuestro sistema. Y muchas veces, o muchos de esos sistemas que hemos visto hasta el momento, son algunos sistemas de primera y segunda orden. Sin embargo, al no haberlos caracterizado todavía, no conocemos la naturaleza propia de esos sistemas. Entonces, en nuestra última, bueno, en la unidad pasada que acabamos de ver, habíamos visto justamente algunas representaciones de sistemas mediante las ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces vamos a comenzar justamente a describir estos sistemas. Los sistemas LTI descritos por ecuaciones diferenciales lineales de coeficiente constante tienen una gran importancia práctica, ya que muchos sistemas físicos pueden modelarse, esa palabra es importantísima, ¿no? Mediante dichas ecuaciones. Y porque los sistemas de este tipo a menudo pueden implementarse convenientemente. Y eso justamente lo habíamos visto no solo en algunos ejemplos, sino también en el examen a través de nuestro sistema RLC, ¿no? Donde justamente se les pedía poder caracterizar ese sistema a través de una ecuación diferencial. En el momento en que nosotros lo describimos a través de una ecuación diferencial, podemos saber cierta también naturaleza de nuestro sistema, ¿no? Obviamente, a través de una ecuación diferencial podemos llevarlo al dominio frecuencial y de esa manera poder analizarlo de una mejor forma o de una mejor manera, ¿no? En consecuencia, las propiedades de los sistemas de primera y segunda orden desempeñan un papel importante en el análisis, el diseño y la comprensión del comportamiento en el dominio del tiempo y de la frecuencia de los sistemas de orden superior. Básicamente los sistemas de orden superior son una combinación de sistemas de primera y segunda orden, ¿no? Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tenemos sistemas de orden superior, básicamente podemos descomponerlos ellos en pequeños subsistemas, ¿no? Algunos de primera orden, algunos de segunda orden.
Entonces, como nosotros ya sabemos el comportamiento de ambos tipos de sistemas, podemos tomar mejores decisiones en el momento en que nosotros aplicamos los controladores u otros componentes que nosotros necesitemos utilizar dentro de los sistemas. ¿Ok? Entonces, la ecuación diferencial de un sistema de primer orden muchas veces suele expresarse de la forma siguiente. Vamos a tener obviamente una entrada, vamos a tener una salida y vamos a tener una diferenciación de esa salida, ¿no? Obviamente multiplicado por una cierta constante. Entonces, los sistemas de primera orden van a tener básicamente esa forma. Obviamente, la respuesta en frecuencia correspondiente a ese sistema de primera orden va a ser de la forma siguiente, ¿no? De esta forma. Donde básicamente tenemos una transformada bien conocida, ¿no? Una transformada que va a ser la exponencial de alguna cosa, ¿no? E de t, una a de t, dándole la forma, ¿no? Multiplicado por una escalón, la señal escalón unitaria. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que básicamente vamos a tener una señal exponencial, bueno, en este caso negativa, ¿no? Una señal exponencial negativa de la forma siguiente, ¿no? Que básicamente sería su caracterización en el dominio del tiempo, o la solución a la ecuación diferencial que gobierna ese sistema. Y que justamente esa solución de la ecuación diferencial me va a decir cómo se va a comportar el sistema en el tiempo ante ciertas entradas. ¿Okay? Y justamente lo que les mencionaba, ¿no? La respuesta al impulso de ese sistema va a ser de la forma siguiente. 1 sobre tau exponencial menos 1 sobre tau multiplicado por la señal escalón unitario. Entonces, la respuesta al impulso justamente va a ser de ese tipo, que obviamente es la transformada inversa de esta señal de aquí, ¿no? Por otro lado, en el momento en que nosotros le aplicamos una señal escalón unitario al sistema, obviamente esa respuesta al impulso va a cambiar, ¿no? Va a cambiar por el mismo hecho de que le estamos aplicando una señal de escalón unitario, ¿no? Obviamente en el dominio del tiempo esto se va a convertir en una convolución de ambas señales. Y en el dominio de la frecuencia se va a convertir en una multiplicación entre esta señal y obviamente la transformada de Fourier de nuestra señal escalón unitaria, ¿no? Lo cual al final nos va a dar una salida S, bueno, S de t igual a lo siguiente, igual a 1 menos la exponencial negativa multiplicado por la señal escalón unitario. Y si nosotros graficamos esa señal, lo que al final vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Esta respuesta justamente se muestra en esta figura de aquí, donde vamos a tener este parámetro tau, ¿no? Que básicamente denota la constante de tiempo de respuesta del sistema y controla, como aquí menciona, la velocidad de respuesta del sistema de primer orden. Entonces, si recuerdan bien, los circuitos RLC y todo eso, también van a encontrar ciertas componentes de tiempo, ¿no? Esa componente tau, si no estoy mal, ahí es 1 sobre RC. Entonces, básicamente es lo mismo, ¿no? Y que básicamente cuando esta señal es igual a esa componente tau, va a valer 1 menos 1 sobre el exponencial. Y eso viene sobre una constante, ¿no? Lo cual nos va a decir qué tan lento o qué tan rápido esa señal responde a la señal escalón unitaria. Modificando ciertos parámetros de nuestro sistema, nosotros podemos decir qué tan rápido o qué tan lento queremos que nuestro sistema pueda reaccionar ante ese tipo de señales. Y que es justamente el tópico sobre el cual los controladores, que obviamente van a ver en el curso de sistemas de control, o que estarán viendo en el curso de sistemas de control, son diseñados, ¿no? Ahora, la figura siguiente
representa el diagrama de Bode de la respuesta en frecuencia de esa ecuación, de este sistema de primer orden, ¿no? Ahora, obviamente, aquí también podemos ver una de las ventajas de utilizar una escala de frecuencia logarítmica, ¿no? Si todo esto lo trabajásemos en una escala lineal normal, prácticamente lo que estaríamos viendo es una línea, ¿no? Entonces, no estaríamos viendo prácticamente cómo es que se comporta el sistema ante la entrada del escalón unitario y por lo tanto tampoco veríamos cómo serían esos cambios que estaría teniendo el sistema. Entonces, obviamente, a esta escala, estos 3 decibelios, es donde justamente tenemos esa constante de 1 sobre tau, ¿no? Y obviamente eso visto en el lado de la fase, también vamos a poder observarlo, ¿no? Obviamente en este caso, la fase va a ser como de tipo, usualmente como de tipo tangencial hiperbólico. Y ahí vamos a ver algunas asíntotas, ¿no? Y justamente al momento de utilizar esas asíntotas, es como nosotros vamos a empezar a construir nuestro gráfico de Bode, ¿no? Entonces, podemos obtener un gráfico de Bode aproximado para un sistema de tiempo continuo de primer orden. Obviamente, para ver esto, vamos a examinar primero el gráfico de la magnitud logarítmica de la respuesta en frecuencia. En concreto, a partir de la respuesta en frecuencia, obtenemos lo siguiente. Como les mencionaba anteriormente, vamos a multiplicar por 20 el logaritmo en base 10 de la magnitud de nuestra respuesta del impulso, lo cual, al reemplazar justamente esa magnitud, vamos a obtener lo siguiente. Menos 10 logaritmo en base 10 de omega por tau al cuadrado, todo esto, más 1, ¿no? A partir de esto podemos ver que para omega tau, ¿no? Entonces aquí es un omega tau, mucho menor a 1, la magnitud logarítmica aproximadamente es 0, ¿no? Mientras para que omega tau mucho mayor a 1, la magnitud logarítmica es aproximadamente una función lineal de logaritmo en base 10 de omega tau. Es decir, vamos a obtener lo siguiente. Logaritmo en base 10 de la magnitud de h de j omega, cuando este omega tau es mucho menor a 1, va a tender a 0, ¿no? Cuando este omega es mucho menor a 1 sobre tau. Y obviamente vamos a tener lo otro, ¿no? Cuando ese omega es mucho mayor a 1 sobre tau, vamos a tener justamente un menos 20 logaritmo en base 10 de omega tau. Al ser una multiplicación, en este caso, vamos a tener también una suma, pero multiplicado por el signo negativo, vamos a tener ese menos 20, ¿no? Va a ser menos 20 logaritmo en base 10 de omega menos 20 logaritmo en base 10 de tau, ¿no? En otras palabras, para el sistema de primer orden, las asíntotas de baja y alta frecuencia de la magnitud logarítmica son líneas rectas, mientras que la asíntota de baja frecuencia es la línea de 0 decibelios, ¿no? Por otro lado, la asíntota de alta frecuencia va a corresponder a una disminución de 20 decibelios en la magnitud de h de j omega por cada década. Es decir, por un factor de 10 en omega. Y justamente esto se denomina a veces asíntota de 20 decibelios por década, porque justamente va a disminuir 20 decibelios cada década, ¿no? Entonces vamos a tener justamente esa disminución de 20 decibelios por cada una de las décadas, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una década, esta es otra década. Y eso va a ser algo constante, va a tener esa disminución constante este sistema. Y que justamente es lo que nos va a decir la ecuación de la respuesta al impulso de este sistema de primera orden. Entonces, también es posible obtener una aproximación lineal menor de h de j omega. O bueno, no es menor, este es fase, de la fase de h de j omega. Y que justamente la fase va a ser dado por la tangente inversa de omega tau. Para lo cual, desarrollándolo, vamos a tener
esos siguientes casos, ¿no? Va a ser justamente 0 para omega menor a 0.1 sobre tau. Va a ser toda esa expresión para omega mayor a 0.1 sobre tau y menor o igual a 10 sobre tau. Y va a ser menos pi medios para omega mayor o igual a 10 sobre tau. Entonces lo que vamos a tener ahí justamente es este 0 y menos pi medios, ¿no? Que es básicamente una tangente hiperbólica. Bueno, algo parecido como una tangente hiperbólica. Que es justamente lo que se muestra aquí, ¿no? Vamos a tener una asíntota en 0, vamos a tener una asíntota en menos pi medios. Justamente aquí en medio vamos a tener esa señal que está aquí, denotada justamente por esta función. Entonces, obsérvese por favor que esta aproximación disminuye linealmente de 0 a menos pi medios en función del logaritmo de omega en base 10 en el rango siguiente, ¿no? En el rango de 0.1 a 10, o en esa década, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, recapitulando, obviamente, las ecuaciones de los sistemas de primer orden van a poder ayudarnos para poder sacar sus gráficas en los diagramas de Bode de las magnitudes y de las fases de esos sistemas. Tomando en consideración el mismo aspecto, o bueno, los mismos lineamientos, se va a hacer lo mismo en los sistemas de tiempo continuo de segunda orden. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar en los sistemas de segunda orden, ¿no? Bueno, básicamente se llama segunda orden porque el exponente en el cual sobre el cual vamos a tener la máxima diferencial va a ser cuadrática, ¿no? Y van a ser de este tipo. Vamos a tener una diferencial cuadrática, ¿no? Una segunda derivada con respecto al tiempo de una cierta señal, de una cierta salida, unos coeficientes multiplicados por la diferencial, otro coeficiente multiplicado por esa salida y lo mismo por la entrada, ¿no? Entonces aquí tenemos ciertos coeficientes que se repiten, ¿no? Es el omega n, y es Shu, creo que se llama, no recuerdo muy bien el nombre, ¿no? Esa letra griega. Y que justamente van a denotar dos aspectos esenciales de la respuesta de nuestro sistema de segunda orden, el cual lo vamos a ver de aquí a poco, ¿no? Entonces, las ecuaciones de este tipo surgen en muchos sistemas físicos, ¿no? Obviamente, incluidos los circuitos RLC, circuitos con opanes y también los sistemas mecánicos, dentro de los cuales este de aquí podría decirse que es el más común, ¿no? Básicamente este es el hola mundo de control, lo han debido haber visto, que es el sistema masa-mola amortecedor. Bueno, tenemos una masa de masa m, valga la redundancia, un desplazamiento y de t, que va a ser, vamos a tener una fuerza x de t, una mola con coeficiente k y un amortecedor con coeficiente b, ¿no? El cual es un sistema compuesto por un muelle, por una masa y un amortiguador viscoso o dashpot, ¿no? Conocido usualmente. Entonces, en esa figura, la entrada, como les decía, era una fuerza aplicada, x de t, ¿no? Y nuestra salida es justamente el desplazamiento de esa masa desde alguna posición de equilibrio en la que el muelle no ejerce ninguna fuerza de restauración, ¿no? Entonces vamos a tener un cierto punto de equilibrio y mediante la aplicación de una cierta fuerza vamos a obtener como resultado un desplazamiento, ¿no? Entonces la ecuación de movimiento para este sistema, bueno, la ecuación que rige este sistema es igual a lo siguiente, ¿no? La masa, obviamente multiplicado por la aceleración del sistema, igual a la fuerza que se le está aplicando, una sumatoria de fuerzas en este caso, que es
una fuerza X de T menos la fuerza aplicada por el muelle menos la fuerza aplicada por el amortiguador, ¿no? En otras palabras, si lo transformamos esto, al final en un sistema de espacio de estados tendremos lo siguiente, ¿no? Menos KY menos BY. Entonces, que es básicamente la ecuación en espacio de estados del sistema, ¿no? Sin embargo, para darle la forma de esta ecuación que hemos visto aquí, lo vamos a transformar de esa manera a esta otra, ¿no? Que es básicamente eh, pasar todos estos elementos por este lado, ponerlos todos en el mismo lado y restarles, ¿no? Dejar a la segunda derivada con un coeficiente igual a 1, ¿no? Para que de esa manera podamos tener justamente una ecuación similar a la de este tipo, ¿no? En este caso, justamente esa multiplicación de dos veces omega n por la letra griega, ¿no? Va a ser igual a b sobre m. Y de igual manera, este omega n al cuadrado sería igual a k sobre m, en este caso, y igual a 1 sobre m, ¿no? Entonces, comparando con la primera ecuación, lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Ese omega n al cuadrado era igual a k sobre m, ¿no? Y que justamente el cuadrado va a pasar como raíz cuadrada en este caso, o como también puede ser igual a b sobre 2 veces raíz cuadrada de k por m, ¿no? Entonces, déjenme revisar justamente eso. Si no estoy mal, ese debería ser igual a esto. ¿Ok? Entonces, la ecuación del sistema se va a reducir a lo siguiente, que sería omega n al cuadrado sobre j omega al cuadrado más 2 veces la letra griega multiplicado por omega n, todo eso por j omega, y al final sumado omega n al cuadrado, ¿no? Y bueno, el factor de justamente este polinomio puede ser factorizado para obtener lo siguiente. Vamos a obtener justamente dos factores, que en este caso van a ser iguales a lo siguiente. J omega menos C1 y J omega menos C2. ¿Pero qué quiere decir eso? Que C1 y C2 van a compartir ciertos elementos. Y en este caso C1 va a ser igual a menos la letra griega por omega n más omega n raíz cuadrada de todo ese factor, ¿no? De igual manera C2 va a ser lo mismo, pero con la diferencia que va a ser menos, ¿no? Mientras uno es más, el otro va a ser menos. Ahora, para xi diferente de 1, obviamente C1 y C2 van a ser desiguales, ¿no? Con lo cual podemos realizar una expansión de fracciones parciales de la forma siguiente, ¿no? Vas a tener aquí un coeficiente, una resta, ¿no? Vamos a tener aquí un coeficiente m, que al final va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Va a ser igual a este factor. ¿Y qué es lo que quiere decir ese factor? ¿No? ¿Y qué es lo que quiere decir todo lo que acabamos de ver hasta el momento? Entonces, justamente, el parámetro chi es el coeficiente de amortiguamiento o relación de amortiguamiento, y el parámetro omega n va a ser conocida como la frecuencia natural no amortiguada. Usualmente se conoce como frecuencia natural, ¿no? Entonces, para ver más claramente el efecto de estos parámetros, ese sistema se puede reescribir de la forma siguiente, ¿no? Entonces, bueno, antes que me olvide, justamente,
este parámetro de aquí es este de aquí, ¿no? Es que me olvidé. Entonces puede ser todo eso reescrito. Bueno, toda esa respuesta al impulso puede ser reescrito de la forma siguiente, ¿no? Va a ser una combinación de parámetros entre el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural del sistema, ¿no? Multiplicado obviamente por el escalón unitario, ¿no? Y esta función, que básicamente va a ser reescrita de esta forma, va a tener la forma siguiente, ¿no? Va a ser la respuesta al escalón de un sistema de segundo orden, el cual puede calcularse a partir de esta ecuación y utilizando un coeficiente de amortiguamiento igual a 1, ¿no? Lo cual va a dar lugar a la expresión siguiente, a este de aquí, ¿no? Donde vamos a tener, obviamente, de nuevo, una convolución entre una señal y la respuesta al impulso del sistema, el cual al resolverse nos va a dar una ecuación de este tipo, ¿no? Obviamente vamos a tener algunos exponenciales con respecto a los coeficientes C1 y C2, ¿no? Obviamente sobre C1 y C2, respectivamente, multiplicados por este factor M, ¿no? Ese factor M que ha sido determinado en esta ecuación de aquí. Y que justamente me va a decir cómo es que se va a comportar el sistema ante ciertos aspectos, ¿no? Entonces, nuevamente, haciendo una cierta aproximación, vamos a obtener una respuesta de este tipo, ¿no? O una salida de ese tipo, el cual al momento de graficarse va a ser igual a lo siguiente. Va a ser prácticamente esta ecuación de aquí, o bueno, esta gráfica de aquí. Y dependiendo del coeficiente de amortiguamiento que yo tenga en el sistema, obviamente vamos a tener algunos sobreimpulsos de tipo oscilatorio dentro del sistema, ¿no? Obviamente cuando tenga un coeficiente de amortiguamiento mucho más grande, lo que voy a hacer es que voy a disminuir estos sobreimpulsos que están actuando sobre el sistema para volverlos cada vez un poco más bajos, ¿no? Para que de esa forma tenga una respuesta de este tipo. Sin embargo, el problema a veces de hacerlo mucho más alto, este coeficiente de amortiguamiento, es que lo que estoy haciendo es bajar el orden del sistema de segunda orden a primera orden. Y a veces la respuesta de mi sistema puede ser muy lento a lo que yo tenía esperado, ¿no? Cuando esa respuesta es muy lenta, entonces a veces no me conviene. No puedo decir que esté bien o que esté mal, ¿no? A veces es necesario sacrificar un poco ese tema de este sobreimpulso para poder tener una respuesta un poco más rápida ante la entrada de nuestro sistema. En este caso, la entrada de tipo escalón. Y que justamente a través del diseño de esos dos parámetros, de la frecuencia natural y del coeficiente de amortiguamiento, voy a empezar a diseñar los controladores sobre los cuales yo pueda trabajar en el sistema, ¿no? Obviamente, conociendo cómo es que va a ser la respuesta que yo voy a tener. Obviamente, para los sistemas de primera y segunda orden, esa respuesta que nosotros empezamos a tener es cada vez un poco más conocida, ¿no? Entonces vamos a tener aquí algunos casos. Vamos a tener el caso subamortiguado, el caso sobreamortiguado y todo eso, ¿no? Entonces, para esta última figura se representa la respuesta escalonada de un sistema de segunda orden para varios valores del coeficiente de amortiguamiento. Otra cosa que se puede observar en esta figura es que en el caso del amortiguamiento insuficiente, o sea, en el caso de que sea subamortiguado, la respuesta escalonada presenta tanto un sobreimpulso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que supera el valor final. Voy a superarlo
Y luego voy a intentar, bueno, mi propio sistema va a intentar estabilizarse. Obviamente va a superar nuevamente, va a superar, así hasta llegar a un sistema estacionario, ¿no? Ahora, por otro lado, cuando tenemos justamente, bueno, y va a superar obviamente su valor final y vamos a tener un sistema conocido como anillamiento a veces, ¿no? O un comportamiento oscilatorio. Ahora, para un coeficiente de amortiguamiento igual a 1, ¿no? La respuesta escalonada o la respuesta al escalón va a tener una respuesta más rápida, es decir, el menor tiempo de subida. Y vamos a tener también, en este caso, cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, no vamos a tener un sobreimpulso. O sea, justamente nuestra respuesta al escalón va a estar de este tipo, ¿no? Y no vamos a tener un sobreimpulso. Vamos a tener la respuesta más rápida sin tener ese sobreimpulso. Entonces lo que al final vamos a tener es prácticamente una respuesta, por decirlo así, ideal, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es prácticamente un sistema que se conoce como críticamente amortiguado, ¿no? Y bueno, en nuestro último caso, ¿no? Obviamente cuando nuestro coeficiente de amortiguamiento aumenta por encima de 1, la respuesta se va a volver muy lenta, ¿no? Entonces, en ese caso ya se conoce como sobreamortiguado. Y cuando es muy lento, prácticamente, lo que tenemos es que nuestro sistema se vaya a comportar de esa manera, ¿no? A veces puede llegar en un tiempo demasiado lento para poder tener un cierto valor ideal, ¿no? Entonces, en esos casos ya prácticamente nuestro sistema se está comportando como uno de primera orden y a veces no nos conviene porque justamente lo que necesitamos es un sistema con una respuesta un poco más rápida. Y justamente para eso es que se utilizan esos coeficientes, ¿no? El coeficiente de amortiguamiento y la respuesta natural para poder diseñar de esa manera los controladores. Obviamente nos van a dar ciertos parámetros o nosotros vamos a determinar ciertos parámetros utilizando esos, sabiendo cuánto de porcentaje de sobrepico yo puedo tener en el sistema, cuánto de tiempo de respuesta yo necesito, y obviamente ese tipo de parámetros lo van a ver con mucho más detalle en el curso de sistemas de control, ¿no? Que es justamente donde se ve eso, el tema de diseño de controladores a través de esos parámetros, ¿no? Entonces vamos a tener ciertos comportamientos para diferentes coeficientes de amortiguamiento. Y obviamente eso también va a afectar en su comportamiento en frecuencia. ¿Y cómo es que lo vamos a ver? Es justamente a través de la unión de nuestras asíntotas, ¿no? Entonces, sabíamos que nuestro sistema se comportaba de esta forma. Cuando nosotros tenemos esas variaciones en el coeficiente de amortiguamiento, obviamente en la unión de esas asíntotas es donde vamos a empezar a ver esas variaciones, ¿no? Entonces, en el dominio de la frecuencia, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando este coeficiente de amortiguamiento es cada vez menor, vamos a tener este pequeño cacho, por así decirlo, ¿no? En la unión entre esas asíntotas. Obviamente, cuando este coeficiente de amortiguamiento tiende a subir, esa aproximación asintótica va a tender a tener un comportamiento un poco más suavizado, ¿no? Obviamente no vamos a tener ese tipo de cambios tan bruscos como es en el caso de los casos subamortiguados o sobreamortiguados. Y lo mismo va a pasar en el tema de la fase del sistema, ¿no? Donde vamos a ver que para los casos donde el coeficiente de amortiguamiento es cada vez menor, ¿no? Se va a comportar en prácticamente una señal
cuadrada, por así decirlo, dentro del ángulo de fase, ¿no? O de la frecuencia natural sobre la cual va a tener ese cambio. Y para el caso de que empiece a subir ese coeficiente de amortiguamiento, ese cambio de fase va a ser mucho más suavizado. Obviamente, lo que conviene, obviamente en algunos sistemas de control, es tener ese comportamiento un poco más suavizado, ¿no? El problema es que a veces tener ese comportamiento más suavizado va a afectar en la velocidad de respuesta de mi sistema. Entonces, esa velocidad de respuesta es justamente la que va a determinar el caso en el cual yo quiera trabajar. Si quiero trabajar en un sistema que responda más rápidamente, que responda un poco más lento. Entonces, dependiendo de la naturaleza del sistema, es justamente como yo voy a tener que determinar el controlador sobre el cual yo voy a diseñar esa respuesta deseada, ¿no? O esa salida deseada. Y básicamente, eso que acabamos de ver ahora son justamente los análisis en frecuencia de los sistemas de primera y segunda orden de los obviamente de los sistemas más que veremos más adelante, ¿no? O de los sistemas sobre los cuales ustedes trabajarán mucho más adelante. Entonces, este era básicamente un tópico que quería que no se quede afuera antes de poder pasar a nuestro próximo tópico, ¿no? O a nuestra próxima unidad, que sería básicamente el de los análisis de los sistemas propiamente dichos. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta, chicos? Ok, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar entonces a nuestro próximo tópico. ¿Ok? Ok, nuevamente me pueden confirmar por favor si se ve la pantalla y me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien desde nuestra pantalla que está presentando. Sí, se ve ingeniero. Genial, muchas gracias. Entonces, para ese próximo tópico, eh, básicamente o bueno, para esa próxima unidad, vamos a comenzar básicamente con un repaso, ¿no? Un repaso de lo que ustedes han visto en cursos pasados y que hemos visto también como parte dentro de los tópicos de la unidad pasada, ¿no? Sin embargo, lo hemos visto con otro nombre, lo hemos visto como si fuese la transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier básicamente se puede descomponer en dos cosas, ¿no? Tanto en el dominio, en el tiempo continuo y en el tiempo discreto.
va a converger en dos tipos de transformadas. En el tiempo continuo va a converger en la transformada de Laplace y en el tiempo discreto va a converger en la transformada Z. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es justamente ver a la transformada de Fourier a través de una cierta modificación que se realizó para poder realizar el análisis de los sistemas de una manera un poco más rápida, un poco más dinámica, ¿no? Y que es justamente utilizando la transformada de Laplace, que como les mencionaba no es nada más y nada menos que la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es justamente tomar las señales en el dominio de tiempo y transformarlas en señales en el dominio de la frecuencia. Obviamente identificando la contribución de estas exponenciales complejas para ciertas frecuencias dadas en la señal. Entonces hemos comenzado justamente con la representación en series de Fourier en señales periódicas y luego hemos terminado en señales no periódicas a través de las transformadas de Fourier, ¿no? Generalizando justamente ese tema de las series de Fourier hacia las transformadas de Fourier, donde las señales son representadas en términos de exponenciales complejas en una contribución en todas las frecuencias. Ok, entonces vamos a recordar justamente que las exponenciales complejas de la forma e a la st son funciones propias o eigenfunctions, como lo llaman, de los sistemas LTI, ¿no? Entonces, incluso cuando S es un número complejo general. En este caso, lo que habíamos visto hasta ahora eran exponenciales iguales a e a la j omega de t. Entonces, esta variable S no es nada más y nada menos que esta señal, o bueno, esta variable compleja, j omega, más un cierto sigma, ¿no? Que va a denotar la región de convergencia de esta señal, de esta variable compleja S, ¿no? Pero en términos generales incluso lo podemos ver de la misma manera, ¿no? Donde S es igual a j omega, que es prácticamente la manera más fácil de ver a las transformadas de Laplace. Entonces ahora nuestra variable compleja ya no es igual a e a la j omega de t, sino va a ser igual a e elevado a la s de t, ¿no? Y en concreto, o bueno, específicamente, si x de t es igual a e a la s de t, lo cual vendría a ser la entrada de un sistema LTI con respuesta al impulso, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener justamente una salida que va a ser igual a la convolución entre la entrada y la respuesta al impulso, ¿no? Entonces, en el momento en que nosotros hacemos el cambio de variable, empezamos a trabajar sobre esta convolución, al final lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Y basándonos en este hecho, o en esta resolución, vamos a ver que la salida de nuestro sistema va a ser una señal, va a ser parecida a la señal de entrada a la SDT, multiplicada por una cierta cantidad. En este caso, la cantidad va a ser este de aquí, ¿no? Entonces, esto va a ser llamado como la transformada de Laplace de la señal h de t, ¿no? Y de una manera ya un poco más formalmente, vamos a llamar a la transformada de Laplace de una señal x de t cualquiera a la siguiente definición, ¿no? Vamos a tener un x mayúsculo con respecto a s, donde s va a denotar mi nueva variable compleja, y eso va a ser igual
a la integral desde menos infinito hasta más infinito de la señal x de t multiplicado por la exponencial de la variable compleja. En este caso, e a la menos s de t diferencial de t, donde s va a pertenecer a los números complejos, ¿no? Entonces, también vamos a denotar a la transformada de Laplace de la manera siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos una señal x de t, vamos a denotar su transformada de Laplace como un L, ¿no? En este caso, de x de t. Ahora, lo que tenemos que notar es obviamente que los límites de integración van desde menos infinito hasta infinito. Y así esto va a ser llamado una transformada bilateral de Laplace, ¿no? Obviamente porque vamos a tener estos límites. Sin embargo, cuando tenemos transformadas de Laplace de este tipo, donde trabajemos con límites desde 0 hasta infinito, eso van a ser llamados como transformadas unilaterales de Laplace, ¿no? Entonces, para propósitos de este curso, nosotros vamos a dejar cualquier tipo de definición y nosotros nos vamos a centrar, obviamente, en la transformada bilateral de Laplace, la que va desde menos infinito hasta infinito, que es la transformada que hemos visto hasta el momento, ¿no? Entonces, justamente lo que les decía, ¿no? Nuestra variable compleja va a ser denotada por un sigma más un j omega, ¿no? Donde obviamente el sigma y omega van a ser números reales. Ahora, ¿qué pasa cuando S es igual a solo j omega? ¿Qué quiere decir eso? Que sigma va a ser igual a 0. En ese caso, lo que vamos a tener es justamente solamente la transformada de Fourier de x de t, ¿no? Obviamente asumiendo que esa variable que esa transformada de Fourier existe, ¿no? Sin embargo, el beneficio de la transformada de Laplace es que también se aplica para señales que no tienen una transformada de Fourier, ¿no? Recuerdan que la transformada de Fourier tenía que existir para ciertas condiciones. Entonces, eso básicamente no aplicaría tanto para la transformada de Laplace, porque justamente está diseñado para eso, para tener una transformada de señales que no tengan una transformada de Fourier propiamente dicho. Específicamente, tomando justamente en consideración que S puede ser escrito de esa manera, ¿no? Puede ser escrito a través de una variable sigma más la variable compleja, más j omega. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos el valor de S en nuestra ecuación, esta de aquí, lo que tendríamos sería lo siguiente. Sería la transformada de Laplace, obviamente, visto desde el lado de sigma más j omega. Y eso sería igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de x de t multiplicado por una doble exponencial compleja, ¿no? Entonces, obviamente, si lo vemos desde cierto punto de vista, podríamos estar hablando que la transformada de Laplace es básicamente la transformada de Fourier de la señal x de t multiplicado por la exponencial a la menos sigma de t, ¿no? Si consideramos justamente la definición de la transformada de Fourier, ¿no? Entonces sería un x' de t. Entonces con eso lo único que tendríamos sería prácticamente la misma transformada de Fourier. Entonces, como se pueden dar cuenta, básicamente la transformada de Laplace es la misma transformada de Fourier, solo que ampliada, ¿no? Para algunos casos donde la transformada de Fourier no existe, ¿no?
Ahora vamos a pasar a hablar de la región de convergencia, ¿no? Y para ello, ¿qué es lo que vamos a tener? Recordemos lo siguiente, que para una señal dada, x de t, la región de convergencia va a ser el conjunto de valores de S, obviamente que pertenece a los complejos, tales que la integral de la transformada de Laplace converge, ¿no? Más concretamente, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Nuevamente, escribiéndolo con la misma denotación anterior, vamos a tener esta transformada de Laplace, o bueno, la transformada de esta señal. Entonces, si tomamos en consideración los conceptos de la transformada de Fourier, vamos a tener la transformada, básicamente esto sería la transformada de Fourier de esta señal, ¿no? Entonces, para que esta transformada de Fourier exista, necesitamos que todo este término de aquí, obviamente, x de t multiplicado por e a la menos sigma de t, sea absolutamente integrable, ¿no? Y que obviamente esa integral exista. Obviamente, como pueden observar, esta señal que acabamos de denotar, o que acabamos de determinar, no depende del valor de omega, ¿no? Entonces vamos a obtener el siguiente hecho sobre la región de convergencia, o las siguientes propiedades. La propiedad número 1 es que la región de convergencia está formada por franjas paralelas al eje J omega en el semiplano complejo, ¿no? Entonces, esa va a ser la primera propiedad, ¿no? Ahora, para la siguiente propiedad de la región de convergencia, ¿no? Entonces, primero, propiedad 1, vamos a guardarla aquí, ¿no? Vamos a enmarcar. Ahora, para la siguiente propiedad de la región de convergencia, vamos a suponer que la señal x de t tiene una transformada de Laplace dada por una función racional. Obviamente sabemos que los polos de esta función son el conjunto de complejos de S, ¿no? Tales que la transformada de Laplace sea infinita, ¿no? Ya que la transformada de Laplace de x es dada o viene dada por la integral de la transformada de Laplace, entonces la región de convergencia no puede contener ningún polo de S, de x de S. Entonces con eso vamos a tener una segunda propiedad que justamente dice esto. Para las transformadas racionales de Laplace, la región de convergencia no contiene ningún polo de x de S. Ahora, la tercera propiedad se refiere a las señales de duración finita y que sean absolutamente integrables. Específicamente, supongamos que x de t es distinta de 0 solo entre dos tiempos finitos, ¿no? Que sean t1 y t2. Por lo tanto, tendríamos una integral que va a existir sobre este límite de t1 y t2, el cual obviamente va a ser finito para cualquier s finito, ¿no? Por lo tanto, se extrae la tercera propiedad de la transformada de Laplace, la cual dice que si x de t es de duración finita y es absolutamente integrable, entonces la región de convergencia es todo el plano S, todo el plano complejo. ¿Ok? Entonces, otra manera de pensar esta propiedad que acabamos de ver podría ser de la forma siguiente, ¿no? No importa cualquier valor de sigma que nosotros escojamos, ¿no? La señal x de t elevada, obviamente la señal x de t multiplicado por e a la menos sigma de t será absolutamente integrable, a lo largo de x de t mientras tenga una duración finita y también sea absolutamente integrable, ¿no?
El hecho de que x de t sea de duración finita nos permite a nosotros poder limitar el, el efecto de esta señal exponencial compleja para que de esa manera no crezca a través de un intervalo finito. En este caso, como estamos trabajando en T1 y T2. ¿No? Entonces, justamente, esa sería otra forma de cómo podríamos ver esta tercera propiedad. ¿Okay? Ahora, la cuarta propiedad que nos dice, o bueno, mientras la propiedad pasada o esta tercera propiedad consideraba el caso donde la señal es de duración finita, a nosotros también nos interesa las señales que también sean solamente, digamos, cero en en alguna parte de tiempo, ¿no? Entonces, como es el caso de, digamos, las señales escalones y todo eso, ¿no? Y que justamente va a denotar esta cuarta propiedad, ¿no? Y la cual nos dice de la forma siguiente, ¿no? Si x de t es del lado derecho, o sea, muchas veces se llama esto como right-sided, ¿no? O sea, que solo existe, digamos, en el lado derecho, ¿no? Y nuestra recta real, S, es igual a una cierta constante sigma sub 0, y todo eso está en la región de convergencia. Entonces, la región de convergencia contiene todos los valores de S, tal que vamos a tener los números reales de S mayores o iguales a este sigma sub 0, ¿no? Entonces ahí vamos a tener nuestro sigma sub 0 que va a denotar nuestra región de convergencia. Entonces, nuestra error va a ser justamente todos los valores que están fuera de ese, de ese, de ese radio, de ese círculo con radio sigma sub 0. Entonces, esta sería nuestra cuarta propiedad de las transformadas de Laplace. Entonces, para ver si esta propiedad es verdadera, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que como x de t es del lado derecho, o sea, solo existe en el lado derecho, existe en algún momento o algún instante de tiempo t1 tal que x de t sea igual a 0 para todo t menor a ese t1, que es básicamente cómo funciona el escalón, ¿no? Nuestra señal escalón viene desde 0 y hasta 1, ¿no? Solo que en este caso lo que estamos haciendo es darle un cierto t1 para el cual los valores menores a ese t1 sean iguales a 0. Ahora, si ese, obviamente que, bueno, si ese que va a estar denotado por este sigma sub 0 está en la región de convergencia, entonces x de t elevado a la menos sigma sub 0 de t va a tener que ser absolutamente integrable. ¿Eso qué quiere decir? Que la integral desde t1 hasta infinito de x de t multiplicado por la señal exponencial a la menos sigma sub 0 de t diferencial de t va a tener que ser finita, ¿no? De valor finito. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Ahora supongamos que si consideramos algún sigma sub 1 mayor a sigma sub 0 y que si tenemos un instante de tiempo t sub 1 mayor a 0, entonces vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Que nuestra exponencial de e a la menos sigma 1 de t va a ser menor, va a ser siempre menor que este sigma, que esta exponencial a la menos sigma sub 0 de t, ¿no? Dentro de la región de integración. Por lo tanto, la señal que nosotros vamos a obtener o que vamos a integrar utilizando ese sigma sub 1 de t también va a ser absolutamente integrable, ¿no?
Por lo tanto, todo eso se va a reducir a lo siguiente, ¿no? En que toda esta integral con respecto a un sigma sub 1 de t va a ser menor o igual a la sumatoria desde este t1, bueno, de la integral desde t1 hasta 0, con respecto a un sigma sub 1 de t, más la integral desde 0 hasta infinito, con respecto al sigma sub 0 de t. Entonces, obviamente, como habíamos mencionado anteriormente, el primer término de aquí va a ser infinito, ¿no? Ya que se está integrando alguna señal de duración finita. Y obviamente sobre algunos límites finitos. Y el segundo término también va a ser finito, ¿no? Ya que todo ese término que estamos colocando aquí tiene que ser absolutamente integrable, ¿no? Por lo tanto, todo ese término de aquí se va a convertir en absolutamente integrable. Por lo tanto, todos los valores de S mayores a sigma sub 0 van a estar dentro de la región de convergencia de la señal, y justamente ese razonamiento es el que se va a utilizar para poder definir la siguiente propiedad de la transformada de Laplace, ¿no? Que es justamente la propiedad número 5. En este caso, si x de t es del lado izquierdo, ¿no? Y la línea donde S sea igual a sigma sub 0 está dentro de la región de convergencia, entonces la región de convergencia contiene todos los valores S, tales que S sea menor o igual a sigma sub 0, ¿no? Entonces, esta es la propiedad para las señales de tipo left side, que justamente también nos va a ayudar para poder definir las señales de doble tipo, ¿no? Si tiene dos lados o dos caras, ¿no? Que sería en este caso las señales de tipo two-sided. Entonces, básicamente esas señales pueden ser escritas como una descomposición, ¿no? Como una descomposición entre señales de tipo right-sided y más una sumatoria con las señales de tipo left-sided, ¿no? Donde obviamente XDR, bueno, en este caso va a ser un XDR con un XL, ¿no? Donde XDR va a definir una señal que es de tipo right-sided y XDL va a definir una señal que es de tipo left-sided, ¿no? Entonces, tomando en consideración las propiedades que acabamos de ver, ¿no? Donde la primera tiene una región de convergencia, que es la región del lado derecho, ¿no? Y la segunda tiene una región de convergencia que en un semiplano en el lado izquierdo. Entonces, la región de convergencia de las señales de tipo two-sided va a ser una intersección entre ambas regiones de convergencia, ¿no? Ahora, si es que esta señal no tiene, bueno, no existe una intersección de estas regiones de convergencia, por lo tanto vamos a determinar de que esta señal x de t no va a tener una transformada de Laplace, ¿no? Luego, eso nos va a ayudar para poder definir la propiedad número 6, ¿no? De que si x de t tiene dos caras, si es de tipo two-sided, y obviamente contiene a una línea sigma sub 0 dentro de su ROC, o de su región de convergencia, entonces la región de convergencia consiste en una franja en el plano S que va a contener al punto sigma sub 0. Entonces, esa va a ser nuestra propiedad número 6 de la transformada de Laplace, ¿no? Y bueno, eso también nos va a ayudar a poder definir una propiedad número 7, ¿no? Como hemos podido observar, ¿no? La transformada de Laplace también puede descomponerse en una suma de términos, ¿no? Cada uno de los cuales corresponde a una señal exponencial. Y la región de convergencia para x de s va a consistir en la intersección de las regiones de convergencia de cada uno de esos términos, ¿no?
Y como ninguno de las regiones de convergencia puede contener polos, entonces la séptima propiedad se describe como sigue. Si la transformada de Fourier de la señal de x de t es racional, entonces su región de convergencia está limitada por los polos o se extiende al infinito, ¿no? Entonces, esa vendría a ser nuestra séptima propiedad de la transformada de Laplace. Bueno, en este caso la séptima y la última propiedad que estaríamos viendo, ¿no? Ok, una vez que hemos visto la transformada de Laplace, también podemos ver a la transformada inversa, ¿no? De la misma manera en como lo hemos visto anteriormente. Entonces, obviamente aquí vamos a trabajar nuevamente sobre una transformada de Laplace que está determinada por la sumatoria de una variable sigma más un j omega. Obviamente vamos a partir del hecho de que tenemos esta señal de aquí como si fuese una señal evaluada con la transformada de Fourier, ¿no? Entonces nuestra transformada inversa de Fourier de esta señal estaría dado de la manera siguiente, ¿no? Tenemos a la transformada inversa de Fourier de esta señal igual a 1 sobre 2 pi integral desde menos infinito hasta más infinito de la transformada de Laplace, ¿no? Multiplicado por la señal exponencial compleja e a la j omega de t diferencial de omega, ¿no? Ahora, si multiplicamos ambos lados por e a la sigma de t, vamos a obtener lo siguiente. Obviamente aquí se va a ir y en el único lado donde va a existir eso va a ser en este punto de aquí, ¿no? Obviamente haciendo un cambio de variable de s igual a sigma más j omega, vamos a obtener lo siguiente. Que x de t va a ser igual a 1 sobre 2 pi integral desde sigma menos j, o bueno, sigma desde menos infinito hasta sigma más infinito, ¿no? Multiplicado por la transformada de Laplace y e a la s de t diferencial de omega, lo cual sería básicamente la transformada inversa de Laplace de nuestra señal x de t. Entonces, la transformada de Laplace inversa de la señal, obviamente, va a implicar una integración sobre una línea en el plano complejo que consiste en justamente puntos que satisfacen que S sea igual a sigma, o sea, que exista dentro de la región de convergencia, ¿no? Entonces, obviamente hay maneras más sencillas de calcular la transformada inversa de Fourier y la transformada inversa de Laplace, ¿no? Que es justamente utilizando lo que habíamos visto anteriormente, que eran las transformadas parciales, ¿no? Y obviamente también las tablas de transformadas, ¿no? Entonces, una de ellas son justamente lo que les decía, las transformadas de Laplace. O bueno, las propiedades de las hojas resúmenes que podemos encontrar, digamos, dentro de los libros, ¿no? Que justamente denotan a la transformada de Laplace, a algunas de las propiedades que hemos visto, ¿no? Al ser la transformada de Laplace prácticamente una expansión de la transformada de Fourier, ¿no? Vamos a tener prácticamente las mismas propiedades que habíamos tenido anteriormente, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, la linealidad, otra era el desplazamiento en el tiempo. Teníamos también, obviamente, el desplazamiento en el dominio de la frecuencia, en este caso en el dominio de S. También vamos a tener la propiedad de escalamiento de tiempo. Obviamente también hay la propiedad de la conjugación, la propiedad de la convolución, la propiedad de la diferenciación en el dominio de tiempo. Y también vamos a tener las dualidades, ¿no? Como por ejemplo la diferenciación en el dominio de la frecuencia
Y también vamos a tener la integración en el dominio de tiempo, ¿no? Entonces, son las mismas propiedades que prácticamente hemos visto en eh, en la transformada de Fourier, solamente que he visto desde este punto de vista a través de la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, lo mismo que hemos visto anteriormente se va a ver en este caso, ¿no? ¿Y qué más vamos a tener? Vamos a tener también justamente el cómo encontrar la respuesta al impulso de una ecuación diferencial mediante transformadas de Laplace. ¿Y eso qué quiere decir? Que a través de nuestras ecuaciones diferenciales vamos a poder hallar las transformadas de Laplace como lo habíamos hecho similarmente en el caso de las transformadas de Fourier, ¿no? Con la diferencia siguiente, de que en lugar de que los coeficientes se multipliquen por j omega, ¿no? Cuando tengamos una diferenciación, en este caso se van a multiplicar por la variable compleja s, ¿no? Obviamente elevado a un exponente k, donde k va a ser determinado por el orden de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Y también multiplicado por el coeficiente con el cual inicialmente estaba descrito la transformada de Fourier o la transformada de Laplace, ¿no? Obviamente, una vez que tengamos esta expansión, tanto de X y de Y, con respecto a S, vamos a poder determinar la ecuación de nuestro sistema en el dominio de la frecuencia con respecto a la transformada de Laplace, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Donde básicamente va a ser una sumatoria de todas las coeficientes que están multiplicados con nuestras variables diferenciales, multiplicados por S, ¿no? Entonces, ese es básicamente un formalismo de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que la respuesta al impulso de la ecuación diferencial es simplemente la transformada inversa de Laplace de h de s, ¿no? Correspondiente a una región de convergencia adecuada. Y que es justamente lo que vamos a utilizar para poder encontrar las respuestas al impulso de nuestros sistemas como lo habíamos hecho anteriormente. Solo que en este caso utilizando la transformada inversa de Laplace, en lugar de utilizar la transformada inversa de Fourier. ¿Ok? Entonces, ese básicamente sería un repaso muy rápido de lo que ustedes ya habían visto anteriormente, que era la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, les recomiendo, por favor, que puedan recordar o repasar ese tema de la transformada de Fourier para que lo tengan un poco más fresco, que es básicamente lo mismo de la transformada de Fourier, solo que utilizando en este caso la variable compleja de igual a S, ¿no? Y de esa manera, para que puedan tener todos los conceptos un poco más frescos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Cierto? Ingeniero, buenas noches nuevamente. Ingeniero Franklin, eh, me estuve enterando de que en el curso que está dictando, en el otro curso, reemplazó la nota de evaluación práctica por una exposición. Quería saber qué tan factible es que se pueda dar igualmente en este curso. En este curso no veo tanto la necesidad de una exposición porque no tenemos muchos temas de investigación. En este curso es un poco más matemático.
En el Quizás otro curso era un poco más de tema investigativo porque justamente era un tema que estábamos viendo, o sea, era un tema pendiente que teníamos. ay, es que vi que fue de gran ayuda también en el otro curso y también utilizar esa metodología en este. Es que como te digo, aquí es un tema más matemático. No veo qué tema podrían poder exponer. Si fuese, por ejemplo, el curso de control, ahí sí les podría dar un tema de diseño de controladores, un pequeño proyecto, ¿no? En cambio, este curso es un poco más introductorio. Ya, ingeniero. Gracias, ingeniero. De nada. Ok, ¿alguna consulta, alguna duda más, chicos? Ok, chicos, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna consulta, nos estamos viendo ya el día viernes, ¿no? Para poder continuar con ese tema. Entonces, el tema de Laplace, por favor, recuérdenlo. En este caso, ya no lo vamos a ver tanto como el tema de Fourier, donde tenían que, digamos, encontrar la transforma de Laplace de ciertos sistemas, sino ya, en este caso ya se tiene un poco más sobreentendido y vamos a enfocarnos un poco más en el tema de que estaremos trabajando ya con ecuaciones diferenciales para que de esa manera puedan realizar el modelamiento de los sistemas, ¿no? Que es justamente eso, es la aplicación de la transformada de Laplace en sistemas mecánicos, en sistemas eléctricos de primer y segunda orden, y de esa manera para que puedan encontrar las funciones de transferencia que caracterizan esos sistemas, ¿no? Entonces, básicamente a eso estaríamos apuntando en esta última sección o en esta última unidad del curso. Ok, chicos, entonces nos estamos viendo el día viernes, como teníamos previsto. Hasta el viernes, Hasta chicos. viernes, ingeniero. Gracias, Hasta ingeniero. viernes, ingeniero. Hasta el viernes, chicos. Chao, chao.